es un libro extraordinario. Es un libro por excelencia. Por esto, los invitamos a profundizar en la palabra de Dios con temas bíblicos de actualidad. Aquí comienza su programa cristiano, La Biblia nos habla. Nuevo capítulo de su programa La Biblia nos habla, y me acompaña a mi derecha mi amigo Héctor Bustamante. ¿Cómo está? Bienvenido a este programa. También somos con la mano de poder decir. Muy bien, también me acompaña Edgar. ¿Cómo está, Edgar? Misionero. Hola, buenas también. noches, ¿cómo están? Gusto saludarlos. ¿Cómo estuvo tu semana, Edgar? Muy buena semana, la tuya. Bien, también muy buena semana, gracias a Dios. Vamos a comenzar este programa lanzando una nueva serie que titulamos Decodificando el libro de Daniel. Un libro profético, un libro que nos va a traer lindas y ricas enseñanzas a nuestra vida, que las vamos a poder aplicar a nuestra vida. Vamos a comenzar con una oración. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos agradecerte en este momento que estamos aquí en la radio Énfasis, Señor, para entregar tu santa palabra. Padre querido, Padre amado, a través del poder del Espíritu Santo queremos pedirte que tú dirijas a nuestro predicador en este momento para que muchas personas aquí en Villa Alemana puedan recibir este don de tu santa palabra. Todo esto se lo pedimos y agradecemos solamente los méritos de Cristo Jesús, mi buen Dios. Amén. Amén. También tenemos un versículo, Héctor. Bueno, el versículo dice, está la Sagrada Escritura y dice Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a los siervos, los profetas. Amén. Amén. ¿Qué nos puedes comentar, Edgar, sobre ese primer versículo que nos da la introducción a no solo el programa, sino que también a todo el mes, hablando del libro de Daniel? La Biblia nos establece ciertas figuras puntuales con las cuales el Señor se comunicó con la humanidad. Y ese versículo declara que el Señor nada dejará, nada, absolutamente nada, sin confiar a los hombres su verdad por medio de los profetas. El libro que ahora vamos a comenzar a leer, o que vamos a comenzar a decodificar, se trata puntualmente de uno de esos individuos, uno de los grandes profetas mayores, Daniel. Un gran profeta, ¿verdad? Y este libro es un libro histórico y un libro de profecía a la vez. Y hay muchas preguntas que el ser humano se hace en su corazón, en su mente, como por ejemplo, ¿cuál va a ser el futuro de la humanidad? ¿Te has hecho tú, Edgar, esa pregunta? Yo creo que todos, ¿no? ¿Qué sucederá en el futuro, por ejemplo? ¿Vendrá una tercera guerra mundial? Bueno, esas respuestas nosotros como cristianos las encontramos en dos libros que son pilares en la profecía de la Biblia. Hay muchos otros libros que son proféticos, pero Daniel y Apocalipsis son pilares, ¿cierto, Edgar? Son hermanos, diríamos nosotros. Sin el libro de Daniel es muy difícil comprender el libro de Apocalipsis. Son libros que están paralelamente juntos. Están tomados de la mano esos dos libros. Pero nosotros escogimos Daniel, un lindo libro con pocos capítulos, son 12 capítulos solamente. Vamos a tratar de ir abarcando el libro. Así que vamos a comenzar, Edgar. Muy bien, pues Daniel. Amigos, quiero hacer una pregunta aquí a nuestro conductor. Y la primera pregunta es, ¿qué nos puedes tú hablar del título de este libro? Bueno, en el Antiguo Testamento hay muchos libros de la Biblia que llevan el título del autor. En este caso, Daniel. Tenemos, por ejemplo, el libro de Josué, de Samuel, de Esther, de Job, que llevan el título de su principal héroe, digámoslo así. ¿Qué te puedo decir del autor? El autor es un joven hebreo que fue llevado cautivo. Estamos hablando en el siglo VI a.C., cautivo por el imperio babilónico. Él y otros jóvenes más fueron llevados cautivos, esclavizados, porque el imperio babilónico tomó posesión de Israel, de Judá específicamente, y fueron llevados, fueron deportados a el imperio
babilónico. Por ejemplo, te puedo comentar que el profeta Daniel habla en primera persona en muchos pasajes. Habla en muchos pasajes en primera persona. Entonces, podemos decir que él es el autor. ¿Qué otra cosa? Te puedo también decir que el testimonio de Jesucristo, Jesús, también habla de Daniel. Tú has leído Mateo 24:15, no lo vamos a buscar, pero si nuestros amigos y amigas están escuchando, Mateo 24:15... Cuando hace la referencia a la abominación desoladora. Claro, Jesucristo habla, dice, como dijo el profeta Daniel. Bueno, ¿qué más testimonio que Jesucristo? Dando referencia a Daniel, al libro de Daniel. ¿Qué más te puedo decir? Te puedo decir que qué mejor que el autor conoce la historia. Solamente él conocía la historia perfectamente sobre el imperio. Este joven que fue llevado muy jovencito al imperio babilónico, ¿quién mejor que él relatar estos hechos históricos? Él sabía lo que el tejimaneje del imperio. Así que eso es más o menos sobre el autor, sobre el título. ¿Qué nos podrías decir tú sobre el marco histórico de este libro, digamos, el libro de Daniel? Claro, mira, el marco histórico, como te dije ya, está varios siglos antes de Cristo, siglo VI antes de Cristo, y el marco histórico principalmente no es sobre la historia del pueblo de Israel o de Judá. La historia se centra en Daniel y sus amigos. Eso más o menos son las vivencias que ellos pasaron en cautiverio, pero que sus vivencias nos dejan, y vamos a aprender en este programa y durante todo el mes de septiembre, que esas vivencias nos dejan especial enseñanza a nuestra vida. Ese es el marco histórico. ¿De qué trata el libro? Te puedo también hablar de qué es lo que trata. Es un manual precioso de historia y profecía. Te puedo decir, Edgar y Héctor, que del primer capítulo al sexto, o sea, la mitad del libro es historia, y del sexto al capítulo 12 es profecía. O sea, un término medio, 50% historia, 50% profecía. Así que un libro maravilloso, muy poco leído, muchas veces muy poco estudiado, y pero poco entendido quizá también, ¿no? Poco comprendido también, pero yo creo que da respuesta a qué es lo que viene el futuro. ¿Sabes, Edgar, que las personas se preguntan qué depara el futuro? Vemos los conflictos que hay ahora, Corea del Norte, que está de moda, ¿cierto? Hay relaciones, fricciones de relaciones exteriores con diferentes países. Entonces la gente se pregunta, y la gente va a buscar respuestas en muchos lugares, la televisión, programas, espiritismo, hay demasiadas alternativas. Pero creo que la Biblia es la que nos puede dar una respuesta mucho más certera y más exacta de los eventos que están por ocurrir. Así es. Y Edgar, ¿sabes tú que cuando este joven fue llevado cautivo a Babilonia, este joven comenzó a hacerse las mismas preguntas que te haces tú, yo y nuestros amigos que nos están escuchando? Bueno, ¿qué sucede? ¿Por qué estamos siendo esclavizados por el imperio babilónico? Y yo creo que él no fue a preguntarle a otro hombre. ¿A dónde fue él? Él, según el capítulo 9, el versículo 2, nos declara que él fue al libro de Jeremías. El capítulo 9 de Daniel, versículo 2, dice: en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros del número de los años, del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Y el marco, digamos, histórico o digamos el libro puntualmente, el capítulo que Daniel estaba estudiando es el capítulo 25 de Jeremías, versículos 11 y 12, donde el profeta Jeremías establece los 70 años en cual iba a estar cautivo el pueblo de Judá, y luego Dios iba a traer juicio sobre Nabucodonosor y sobre toda Babilonia. Así es. Así que Daniel fue a la Biblia para responder qué nos depara en el futuro a nosotros, a los jóvenes que estamos ahí en cautiverio, y qué es lo que va a suceder. Él fue a las Sagradas Escrituras, y así nosotros también tenemos que ir a las Sagradas Escrituras para conocer qué el Señor nos tiene en el futuro. Yo sí te puedo adelantar que siempre el bien triunfa sobre el mal. ¿Es así o no? Así es. Vas a leer... aunque pueda parecer que no va a ser así. Claro, a veces vemos tantos problemas en nuestra vida, vemos tantas dificultades,
que vemos todo oscuro, ¿cierto? Edgar, tú quieres llevarme al Antiguo Testamento, quieres llevarme al libro de Jeremías, al libro de Jeremías, a donde él fue, donde él estaba Daniel apuntando, qué es lo que él estaba estudiando. Exacto. Como yo les comentaba, él estaba estudiando el libro de Jeremías, capítulo 25, versículos 11 y 12. Bueno, yo creo todo el capítulo, pero por tiempo nos vamos a referir a estos dos versículos puntualmente, que son los más exactos. Y decía: y toda esta tierra será puesta en desolación y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y será que cuando fueren cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, dice Jehová, y sobre la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Creo que esa profecía se ha cumplido al pie de la letra. Hasta el día de hoy. Así que Daniel fue a estos versículos para ver qué le deponía el futuro. ¿Algún otro versículo que quieras compartir? También Segunda de Crónicas, capítulo 36, 21, hace referencia a este suceso, pero con un marco posterior al de Jeremías. Cabe señalar que esta profecía de Jeremías es un año posterior a la cautividad de Daniel y al pueblo de Judá. La cautividad ocurrió en el año tercero del rey Joacim, y la profecía propiamente tal de Jeremías, en el capítulo 25, es venida en el año cuarto del reinado de Joacim. Exacto. ¿Vas a leer el versículo? Sí, Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 21. Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Dice: para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado sus sábados, porque todo el tiempo de su asolamiento guardó el sábado hasta que los 70 años fueron cumplidos. Mas el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová excitó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino, y también por escrito, diciendo: así dice Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que es Judá. Quien hay de vosotros de todo su pueblo, Jehová su Dios sea con él y suba. Esto es finalizando, digamos, ya pone término al cautiverio de Judá, y se comienza a producir el retorno de los judíos para edificar templo o reedificar el templo de Jerusalén. De Jerusalén, claro. Así que estos versículos dieron esperanza a Daniel que este cautiverio en Babilonia, bajo el yugo del imperio babilónico, no iba a ser eterno, le dio esperanza. Así también el libro de Daniel nos da esperanza a nosotros de que Cristo está y Jehová está al control de la historia y al control de los tiempos. ¿Es así o no, Edgar? Así es, tratando de traer esto a nuestra verdad presente, digamos, a nuestros tiempos modernos. ¿Cómo puedo yo aplicar esta historia profética vivida hace 2500 años atrás a mi situación moderna, ¿no es cierto?, a mi situación como individuo hoy en Chile, en Villa Alemana, en Santiago o en cualquier lugar de nuestro país o del mundo en el siglo XXI? Es muy fácil. El Señor ha prometido siempre liberar a su pueblo. Aunque su pueblo parezca estar en cautividad, podemos estar en cautividad del pecado, podemos estar en cautividad en la cárcel, podemos estar de miles de maneras. Mucha gente está aproblemado, gente en drogadicción, en el alcoholismo, en un montón de situaciones que al parecer pudiese uno entender que no hay escapatoria, que no hay salida, pero el Señor nos ha prometido siempre una salida, y lo que el Señor ha prometido se cumple. Amén. Vamos a comenzar entonces a decodificar el libro de Daniel. Ya hablamos un poquito del marco histórico, ¿cierto? Amén. Y de la confianza de Daniel en los profetas que estuvieron antes que él. Vamos a leer el capítulo 1, verso 1 y 2. Vamos a ir decodificando el libro. Edgar, si lo puedes leer. 1 y 2. Sí. En el año tercero del reinado de Judá, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió.
Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. De estos dos versículos podríamos hablar mucho, Edgar, pero vamos a ir resumiendo un poquito. Primero, por el tiempo. Primero, el verso 2 dice, y el Señor entregó en sus manos a Judá y a Joacim. Y a Joacim. ¿Entregó en manos de quién? De los babilónicos. ¿Por qué? Porque el Señor quería corregir al pueblo de Israel. Si tú vas a los años anteriores, Israel sabía y Judá se habían alejado de los márgenes y de los preceptos divinos. Entonces el Señor los abandonó un poquito para que aprendieran en cautividad, aprendieran, se corrigieran, volvieran su vista a Jehová. A veces Dios permite que nos sucedan cosas. No es que Él se goce de que nosotros tengamos problemas, pero a veces nos permite y a veces por nuestra misma porfía. Así es, también podemos ver que quizá este pueblo prosperó tanto, porque el pueblo de Dios siempre prospera, pero a veces al prosperar nos olvidamos de nuestro Dios, que es aquel que nos hace prosperar y el que nos da. Y también el Señor a veces permite que nos vengan situaciones para que volvamos a acordarnos de Él y no confiemos solamente en nuestra prosperidad. Así es, lo otro que podemos observar en estos dos primeros versículos es que ya se nos nombra Babilonia versus Jerusalén. Babilonia, históricamente en la Biblia, representa lo negativo, lo malo, lo contrario a Dios. Y Jerusalén, históricamente, desde el Génesis al Apocalipsis, la Biblia de tapa a tapa, representa el bien. ¿Cierto? Y el pueblo de Dios en sí. Y representa al remanente, al pueblo de Dios. Entonces vemos que esto también no es solamente un conflicto histórico, sino que también es un conflicto cósmico entre el bien y el mal. Babilonia versus Jerusalén. Sigamos avanzando. Bueno, antes de leer el verso 3 también te puedo agregar que el pueblo de Israel estaba dividido en dos. Por eso yo siempre hablo de Israel y de Judá. Israel se había dividido con un rey propio. Eran 10 tribus en el norte, en el sector norte. Eso posterior a Salomón y a su hijo Roboam. A Roboam, exacto. Y hubo conflictos políticos internos ahí, se alejaron de Dios, y 2 tribus conformaron el reino de Judá en el sur, que es de donde viene Daniel. Del reino del sur, Judá. Entonces estaban en conflicto. Sigamos leyendo el verso 3, Edgar. Versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Exacto. Mira, históricamente Israel y Judá no solamente estaban en conflicto entre ellos, sino que se estaban aliando. Antes de Daniel apareciera en la historia, el rey los reinos del norte, las tribus del norte se estaban aliando con Egipto para no sufrir el ataque de los asirios. Porque eran 2 superpotencias, Egipto y los asirios. Entonces ellos se aliaban con Egipto. Los asirios son un poco anteriores a los babilonios. Exacto. Y se aliaban con los egipcios para quedar bajo la protección de ellos, pero tenían que transar muchas cosas. Tenían que transar la costumbre, transar la religión, y mezclaban la religión pagana egipcia con la verdadera, con la de Jehová. Y también le sucedía eso a Judá. Asiria, Egipto gobernó a Siria, entonces estaban un poquito ellos salvados ahí bajo el ala, pero surge este nuevo imperio que era babilónico, y Babilonia arrasó con Asiria y con Egipto. Entonces ellos quedaron sin protección de estas 2 superpotencias y fueron llevados cautivos. Ahí podemos sacar otra lección. Nosotros tenemos que buscar alianzas humanas. La mejor alianza que tendrían que haber tenido las tribus es Jehová y haber preservado la costumbre israelita. Así que eso es lo otro. Ahora nos dice que estos jóvenes eran de linaje, eran príncipes. De lo que hoy día podríamos conocer, eran aristocráticos, ¿no? De la aristocracia judía. De la aristocracia. Y los administradores babilónicos escogían de los pueblos que ellos dominaban a los mejores jóvenes. ¿Para qué? ¿Para qué los escogían, Edgar? Para servir dentro del séquito más cercano del emperador. Claro, como consejero en diferentes responsabilidades del gobierno, de Estado, digámoslo así, de este gran imperio. Estos jóvenes eran bastante inteligentes, por eso han escogido del linaje. ¿Sabes tú, por ejemplo, un dato histórico? Ellos tenían que aprender 3 idiomas. En el reino babilonio se hablaban 3 idiomas: el sumerio,
el babilónico o acadio y el arameo. O sea, estos jóvenes tenían que aprender 3 idiomas. O sea, están hablando 4 idiomas, porque hablaban el hebreo. El hebreo, claro, 4 idiomas. Sigamos leyendo, Edgar. Versículo 4. ¿Sí? Jóvenes en quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, e instruidos en toda sabiduría, y sabios en ciencia, y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y el rey, versículo 5, y el rey les señaló una porción para cada día de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos estuviesen delante del rey. Y estaban entre ellos de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a los cuales el príncipe de los eunucos puso por nombre: a Daniel llamó Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Bueno, por tiempo, la historia lo pueden seguir leyendo nuestros amigos y amigas. Los siguientes versículos hasta el 21 y terminar el capítulo. Pero nosotros vamos a hacer un resumen. El rey te está ofreciendo comida y bebida, pero ellos la rechazaron, la comida. ¿Por qué la rechazaron, Edgar? Ellos, por costumbre judía o digamos dentro de la religión de Jehová, ellos tenían que abstenerse de ciertos alimentos y de ciertas bebidas, sobre todo las bebidas embriagantes, que perturban de cierta forma la mente para tener una mayor cercanía espiritual con el Señor y también para tener una mayor digamos, comprensión de la Sagrada Escritura y poder ser verdaderos y buenos consejeros. Por una parte era la salud, pero por otra parte también la costumbre del imperio babilónico era que si tú comías la comida del rey y bebías la bebida del rey, tú pasabas a ser parte del culto babilónico, pasabas a adorar al rey Nabucodonosor como un dios en la tierra, y ellos se abstuvieron por esas dos cosas, por la salud. Fíjate, y hoy en boga está la salud. Exacto. En los matinales, en los programas, se está hablando mucho de nutrición, de salud, de dejar el consumo de sal. Bueno, ya en la Biblia estaban los principios que hoy en día de nutrición. Se están propagando. Claro. Ahora también tú puedes notar que era la intención, como la que tú dices, de Nabucodonosor, porque él intenta cambiar la identidad de estos individuos hacia una identidad babilónica. Cambiándoles el nombre también. Cambiándoles el nombre, porque cada nombre de estos 4 individuos representaban, de cierta forma tenían el nombre de Jehová en esos nombres hebreos, pero él les coloca unos nombres que traían el nombre de Baal. Era cambiarle la identidad a estos jóvenes para comenzar a incursarlos en la administración, en la política y en la religión babilónica. Ahora yo te coloco en este plano. Mejor comamos de la comida del rey y de la bebida, porque nos puede poner espada en el cuello y ellos podían perder la vida, pero se mantuvieron firmes. Y ellos también quisieron otro tipo de alimentación. ¿Cuál es esa alimentación, Edgar? A base de legumbre y agua. Ahora, el príncipe Aspenaz tenía miedo de su vida y la vida de los muchachos, porque Nabucodonosor era cosa seria, digamos. Era rudo el hombre. Era bien rudo. Y podía ser causa de desobediencia a la orden del rey. Bueno, estos jóvenes se mantuvieron firmes. Y después de 10 días, ¿cómo estaban estos jóvenes? De piel lozana y sumamente saludable. Pero más que eso, más que la salud física, mantuvieron una salud espiritual por la que Jehová, nos dice la Biblia, los bendijo en sobremanera. Dice el verso 17, y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y sabiduría. Amén. Yo creo que ese es el mensaje que podemos dejar, mantenernos fieles en la adversidad, en los problemas, como estos muchachos que estaban cautivos, pero prefirieron los preceptos de Jehová. Eso es lo que podemos dejar. A lo mejor hay alguien que está escuchando, que está con problemas, que está en dificultad. Mantente fiel en las cosas del Señor. Amén. El Señor te va a dar la solución. Queremos dejar, ya para ir terminando, un celular que es el grupo de WhatsApp. Usted nos quiere contactar. Ya varias personas nos han contactado, nos han saludado por este grupo. Podemos dar charlas de profecía, de justificación por la fe, gratuitamente. ¿Puedes dar este número, Edgar? Sí, el número es más 569 8978 5982. Lo repito, más 569
89 78 59 82. También tenemos un canal de YouTube donde se están subiendo estos programas. El canal de YouTube es Instituto Bíblico Reformado de Chile. Y ahí están todos los programas grabados y los puede usted escuchar y volver a escuchar. Vamos a seguir decodificando el libro de Daniel. Vamos a seguir con el capítulo 2, 3, 4 y 5. Está fascinante. Es hermoso. Nos vemos la próxima y nos escuchamos la próxima semana. Que el Señor los bendiga. Dios los bendiga. Hemos disfrutado de los consejos y la orientación de la palabra de Dios. Por este motivo, puedes volver a sintonizarnos en un nuevo capítulo de tu programa cristiano, La Biblia nos habla. Solo queda decir que Dios te bendiga y guarde.